Esta cápsula va a ser la ponencia que presenté dentro del 26º Taller de Derecho Internacional que la Secretaría de Relaciones Exteriores organiza a través de la consultoría jurídica a lo largo de la República Mexicana. En la edición 26ª fue organizada en la Universidad Panamericana de Aguascalientes y contó con el apoyo del gobierno estatal de Aguascalientes. A lo largo de los 3 días que duró el taller se trataron diversos temas de derecho internacional, los cuales se realizan con el objetivo de acercar a la comunidad educativa, a los profesores, a los alumnos, a aquellos funcionarios estatales o aquellos profesionistas interesados sobre la materia, la perspectiva que tienen los funcionarios de la Cancillería y para tratar de difundir o promover la discusión de temas actuales del derecho internacional. El tema en el cual voy a platicar en esta cápsula va a ser sobre los casos que se han desarrollado dentro de la Corte Internacional de Justicia en el periodo de 2017 a 2019. La razón por la cual estoy haciendo este comentario inicial es porque el audio original del video falló por alrededor de 8 minutos, así que mi comentario, mi intervención terminará para darle pie a lo que sería el audio original. En el Inter les puedo comentar que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, el cual encuentra su fundamento jurídico en la propia Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y por ende todos los miembros de la Carta reconocen a la Corte Internacional de Justicia como el órgano principal judicial. Esto no significa, obviamente, que vaya a traducirse en la aceptación de la jurisdicción de la Corte por parte de la membresía universal de las Naciones Unidas, ya que para que un Estado reconozca la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, van a haber tres vías a través de las cuales lo puede hacer. La primera sería depositando su declaración de la aceptación de la jurisdicción compulsoria. Una segunda opción sería a través de una cláusula jurisdiccional contenida en un tratado sobre el cual posteriormente vaya a surgir un conflicto de interpretación. Y tercero, a través del sometimiento de un compromiso o de un acuerdo de solución de controversias en el cual las partes claramente acuerdan referir el asunto a dicha instancia para que vaya a ser solventado. De esta manera, y como parte de la presentación, en específico hablé de 4 casos, especialmente, y ahorita lo pueden ver en la pantalla, para hacer disputas, 3 en específico estatales, entre Costa Rica y Nicaragua, Bolivia y Chile, y India y Pakistán. Costa Rica y Nicaragua hay que reconocer que durante los últimos años han tenido como 8 casos donde se han demandado mutuamente por diversos temas. Y el tema en los cuales vamos a explicar en esta cápsula es el diferendo territorial y la legalidad de la ocupación bueno, más bien del destacamiento de un campamento militar nicaragüense en territorio costarricense. El resto de los casos, falta uno de mencionarse todavía, que más adelante va a ser explicado, va a ser sobre la opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia emitió sobre la pregunta que la Asamblea General de las Naciones Unidas le refirió respecto a la legalidad sobre la forma en la cual adquirió su independencia Mauricio y el estatus jurídico actual de las Islas de Chagos. Es importante comentar que la Corte Internacional de Justicia va a tener dos tipos de facultades dentro de su estatuto para conocer asuntos. El primero va a ser su carácter de órgano judicial, donde va a dirimir controversias como las que aparecen ahorita en la pantalla y donde hay una cuestión o una controversia derivada de la aplicación del derecho internacional y la Corte va a dirimir este conflicto que podría surgir entre estados. Aquí es importante comentar que la Corte Internacional de Justicia solamente va a conocer de disputas que derivan entre estados. En otras palabras, ningún individuo va a poder acceder a la Corte Internacional de Justicia para demandar a un estado como acontece ante la Corte Europea de Derechos Humanos, ni a través de una intermediación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera tenemos que la opinión consultiva va a ser similar a la que tienen la facultad que tienen las cortes constitucionales, donde la corte va a poder
solventar una pregunta hipotética y donde va a pronunciarse para explicarle a las partes o al organismo que sometió la pregunta cuál va a ser la normatividad de derecho internacional que se aplica al caso de comento. Entonces, de esta manera, la primera parte de la ponencia va a enfocarse a la solución de controversias, específicamente de los casos que se resolvieron en de los años 2017 a la actualidad por parte de la Corte Internacional de Justicia. En un primer momento voy a estar explicando cada uno de estos, haciendo un relieve o enfatizando aquellos preceptos o puntos más relevantes de las sentencias judiciales y los cuales pueden ayudarnos en un futuro para poder solventar alguna pregunta de derecho internacional que pudiéramos tener en un caso en concreto. En ese sentido también platiqué durante mi intervención sobre la jurisprudencia constante, de cómo en la Corte Internacional de Justicia no va a existir lo que sería una jurisprudencia en el sentido del sistema romano-germánico o el principio de stare decisis como el sistema del common law. Sin embargo, ha aplicado el principio de jurisprudencia constante, donde la Corte reconoce que difícilmente va a cambiar la aplicación o la interpretación del derecho internacional de un caso al otro, ya que la evolución o la interpretación del derecho internacional no puede ser tan radical. Aquí en la pantalla ahorita vemos las dos preguntas que sometió la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965. Estas dos preguntas fueron formuladas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y es muy importante, digo, como dato curioso, se puede comentar que hubo algunos estados que votaron en contra de esta acción, donde no querían que se sometiera a esta pregunta a la Corte Internacional de Justicia, porque aun cuando esta no tiene un carácter de vinculante, sí sirve como un mecanismo de presión para aquellos estados que se encuentran involucrados en la pregunta. De esta manera, que la mayoría de los estados donde se tiene una base militar estadounidense, que es justo el objeto o casi el quid del asunto en comento, son los que votaron en contra para que el asunto fuera referido ante la Corte Internacional de Justicia. El caso de la isla de Mauricio va a involucrar al gobierno de Reino Unido, del cual era la potencia colonizadora de Mauricio y la cual le otorgó o reconoció su independencia en 1961. Aquí podemos ver en la pantalla las fechas, por ejemplo, 1814 a 1965, donde fue una colonia del Reino Unido de Mauricio. En 1965 se establece un acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos para establecer una base militar y el audio regresa al original. El Reino Unido desde 1814 a 1965 lo toma como colonia. Posteriormente, en 1961, viene el proceso de descolonización iniciado por parte de las Naciones Unidas como parte del mandato de la Carta. Tenemos que en 1965 Estados Unidos tenía la intención de establecer una base militar, pues porque vean la ubicación geográfica, entonces era una ubicación muy importante. Entonces Estados Unidos busca a sus aliados y bueno, se acerca al Reino Unido, le propone establecer una base militar ahí, Reino Unido le otorga la facilidad y se establece ahí la base militar. Se establece un acuerdo entre Mauricio y Reino Unido en este proceso de adquisición de independencia, en el cual Mauricio dice, ¿sabes qué? En lugar de enfocarme yo sobre la independencia de las Islas de Chagos, pues ¿por qué no mejor adquiero yo ya mi independencia como Estado soberano? Y posteriormente hablamos ya de todo este proceso de descolonización sobre estas islas del archipiélago. Entonces, acuerdan este tratado. Tenemos que en 1966 se firma, en el cual se establece una temporalidad de 50 años. El problema es que en el 2016 se cumplen ya esos 50 años en el cual Reino Unido se había comprometido en regresarle en las Islas de Chagos a Mauricio, pero no lo hace. Y hace todo lo contrario, decide renovar el tratado ahora por 20 años más. Entonces, bueno, empieza a haber muchísimas protestas, especialmente porque todas las personas que habitaban en el archipiélago de Chagos técnicamente fueron desplazados de manera forzosa y hasta el día de hoy hay legislación doméstica en la cual se les prohíbe que vuelvan a regresar a sus lugares de origen.
Entonces aquí tenemos una problemática de desplazamiento vinculada con lo que sería el principio de autodeterminación de los pueblos y el proceso de descolonización al día de hoy. Entonces tenemos que, bueno, otra fecha relevante es 1968, que es la independencia de Mauricio. Aquí en específico podemos ver una vista aérea de lo que sería la base aérea, base militar que Estados Unidos tiene en el archipiélago. Aquí podemos ver todos los barcos militares, aquí está la pista de aterrizaje, entonces bueno, Estados Unidos sí al día de hoy sigue utilizando el archipiélago como un punto estratégico dentro de su despliegue militar a nivel mundial. Curiosamente, en lo que sería la votación que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas para poder votar sobre si sobre si querían referir la pregunta a la Corte Internacional de Justicia para dirimir estos puntos en abstracto, curiosamente todos los estados a nivel mundial que tienen una base militar de Estados Unidos fueron los que votaron en contra de que se remitiera esta opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si bien la opinión consultiva va a versar sobre cuestiones en abstracto, en las cuales la Corte va a señalar solamente qué es el derecho internacional, más no va a dirimir un asunto en específico, es importante destacar que va a tener muchísimo peso la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, especialmente por la misma argumentación por la cual sus decisiones judiciales tienen la relevancia que tienen al día de hoy, y que es que aun cuando no se sigue el principio del precedente, la Corte ha señalado que difícilmente va a alejarse de lo que serían sus razonamientos en sus decisiones o en sus opiniones consultivas, bajo el argumento que el derecho internacional no evoluciona tan rápido y que al no haber un cambio tan dramático en las circunstancias o en la norma jurídica, difícilmente iba a cambiar su opinión de un caso a otro. Entonces, por eso tenemos el principio de jurisprudencia constante dentro de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, donde si bien solamente son vinculantes para los estados de la controversia, el resto de la comunidad internacional sí le pone muchísima atención a sus decisiones porque la Corte tiende a citar sus casos y a resolver conforme a los mismos. Entonces, de aquí es la importancia de esta primera sesión, porque todos los principios, los razonamientos que ahorita vamos a analizar, la Corte los va a volver a retomar en un futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, aquí dentro de la opinión consultiva les puse unos extractos de los párrafos que consideré más relevantes, en lo cual, bueno, en un principio señala que la Corte va a tener esta facultad de emitir opiniones consultivas, la cual no va a ir dirigida respecto a estados. Obviamente, con lo que les había comentado hace un momento, pues verán ustedes que muchos de los estados no les va a interesar que la Corte se pronuncie respecto a situaciones donde ellos están involucrados. Entonces, en el caso del Reino Unido, que es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y como el día de ayer veíamos en la última sesión o lo platicaban, la regla general no escrita es que siempre hubiera un representante o un nacional de los estados permanentes del Consejo de Seguridad dentro de la conformación de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, y como habían señalado correctamente, en este periodo pues no ha sido cierto, pues porque el juez del Reino Unido ya no fue electo, ¿no? Porque se decidió salirse del proceso de elección al ver que el candidato de la India le llevaba mayor ventaja. Pero bueno, entonces Reino Unido no le interesaba que la Corte resolviera esta situación y básicamente empezó a hacer un despliegue político, diplomático, para evitar que llegara el asunto ante la Corte, y especialmente decidió, una vez que ya llegó, no participar, señalando que ellos no iban a participar porque esto era meramente un asunto de política interna o de relación bilateral entre Mauricio y Reino Unido. Entonces la Corte señala, a ver, nosotros no vamos a emitir opiniones para los estados. La opinión la estamos emitiendo para el organismo de las Naciones Unidas especializado que nos hace la pregunta. De igual forma, desecha el argumento de Reino Unido señalando de que el asunto no se podía llevar ante la Corte porque ya había un arbitraje realizado bajo la Convención de Montego Bay de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82, en la cual dice, ¿sabes qué? A mí no me aplican opiniones consultivas el principio de res judicata, así que no hay ningún procedimiento jurisdiccional para que yo pueda emitir mi opinión consultiva. Dentro ya del fondo del asunto, aquí la Corte señala que va a haber, dentro del principio de lo que sería la independencia,
de mantener lo que sería la integridad territorial de los territorios administrados o los territorios que eran colonias. En otras palabras, no iba a poder haber la opción para los estados que tenían bajo su poder la administración de esos territorios, el poder decidir cómo fragmentarlos, que es justamente lo que hizo Reino Unido en este caso, donde le dice a Mauricio, ¿sabes qué? Ustedes tienen sí la independencia, pero el archipiélago de Chagos, ese todavía me lo quedo yo. Entonces la Corte dice, eso no se puede hacer. Si un estado o un grupo de colonias se identificaba su territorio como parte de un todo, no puede ser fragmentado y no pueden ir adquiriendo su independencia de forma periódica. Entonces, bueno, es un primer punto muy importante. De igual forma, diseña que la descolonización de Mauricio no fue realizada en una forma consistente con el principio de derecho internacional de autodeterminación de los pueblos, y precisamente porque no se permitió que el pueblo de Chagos se autodeterminara, al día de hoy sigue habiendo una acción de derecho por parte del Reino Unido. En otras palabras, estamos hablando de un acto continuado. Siguiente diapositiva. Entonces, habla que el principio de autodeterminación de los pueblos va a ser considerado como uno de los principios básicos del derecho internacional, el cual ya está codificado como costumbre internacional. Aquí hay que tener claro que la costumbre internacional va a ser una fuente adicional a lo que serían los tratados, en lo que está considerado la clasificación de fuentes duras bajo el artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este principio, también la obligación del principio de autodeterminación de los pueblos, también es considerado como una obligación erga omnes. Esto en clara referencia a la opinión que emitió la Corte o la decisión que hizo en el caso de Barcelona Traction, donde hizo la distinción en obligaciones vis-a-vis, que se generan Estado frente a Estado, que derivan por lo general de los tratados, de obligaciones de acuerdos inalagmáticos, a las obligaciones de erga omnes, que se le deben a toda la comunidad internacional, donde toda la comunidad internacional va a tener un interés para su protección. De ahí que la Corte complemente que todos los estados de la comunidad internacional tienen el interés legal en proteger el principio de libre autodeterminación de los pueblos y que todos los estados deben de cooperar con las Naciones Unidas para poder hacer que se cumpla ese tratado. Finalmente cierra que el Reino Unido tiene la obligación de llegar a una conclusión, la administración del archipiélago de Chagos, lo más rápido posible. Entonces se vuelve muy relevante esta opinión consultiva. Obviamente al Reino Unido no le importó mucho, entonces, y bueno, básicamente renueva nuevamente el acuerdo para que establezca la base militar por parte de Estados Unidos en el archipiélago de Chagos, ¿no? Pero es muy relevante esa sentencia en lo que respecta a los puntos que acabamos de comentar. Pasamos ahora a lo que sería Bolivia contra Chile. Bolivia contra Chile, básicamente van a dirimir el asunto sobre la obligación de Chile de negociar con Bolivia de buena fe y de forma efectiva a fin de llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso pleno y soberano al Océano Pacífico. Como ustedes saben, Bolivia es el único estado dentro del continente americano el cual no va a tener acceso al mar. Entonces es una reclamación boliviana ya que lleva varios años, técnicamente desde la guerra de 1879, la guerra del Pacífico, en la cual hay el pleito entre Chile, Bolivia y Perú, donde termina ganando Chile y Bolivia termina perdiendo esa salida que anteriormente tenía. A partir de entonces empieza a haber un reclamo constante hasta el día de hoy de que querían llegar o acceder al mar, y bueno, el gobierno chileno y el gobierno peruano han estado en pláticas con Bolivia para poder llegar a una solución. Obviamente aquí estaba aplicando el principio de cuerdas separadas, donde estaban dividiendo todos los temas de la relación bilateral, pues para que no afectara una controversia histórica al resto de la relación bilateral entre Chile y Bolivia. Pero bueno, ya como una medida, última medida, el gobierno de Evo Morales decide demandar al gobierno chileno ante la Corte Internacional de Justicia, tratando de obligarlos a que la Corte reconociera que bajo el derecho internacional sí existía una obligación de negociar. Aquí tenemos a Evo Morales, ahí nada más como dato curioso, es de las pocas ocasiones que un jefe de Estado se presenta ante la Corte Internacional de Justicia para presentar este tipo de argumentos. Pues por lo general se deja a los abogados especializados. Entonces, bueno, el simbolismo que tenía es de que técnicamente él señalaba
que él iba a lograr que Bolivia adquiriera nuevamente tan preciado o anhelado salida al mar. Siguiente diapositiva, por favor. Lo más relevante, aquí vamos a tener que la Corte Internacional de Justicia va a retomar la decisión o el principio establecido en el caso de Plataforma Continental en el mar de Aegeano, en el cual señalaban que no va a haber, bueno, aquí es muy importante que dice que no hay ninguna regla de derecho internacional en el cual evite que los comunicados conjuntos constituyan un acuerdo internacional. Todo esto porque el gobierno boliviano basó su estrategia en establecer que había varios momentos en la relación bilateral en la cual se habían emitido boletines de prensa, declaraciones conjuntas, declaraciones por parte del jefe de Estado chileno, había tratados, había resoluciones de la Organización de Estados Americanos y trató de conformar toda su estrategia legal alrededor de ese tipo de documentos. Entonces, es muy importante este primer punto porque muchas veces esto lo vamos a ver en la relación bilateral que México tiene con varios estados y ustedes van a ver que muchas veces se dice que les van a decir no le hagan caso a este documento porque solamente es una declaración política. Entonces, aquí la Corte retoma y analiza la legalidad de estos casos, señalando de que no hay nada dentro del derecho internacional que evite que este tipo de comunicados conjuntos, meros comunicados de prensa, pueden adquirir el estatus de acuerdos bajo el derecho internacional, ya sea como un tratado, posteriormente ya formalizado, un acto unilateral, un pacto de caballeros. Entonces, todas estas variables es muy importante tenerlas en mente para cuando ustedes empiezan a analizar cualquier relación internacional que el gobierno de México tenga con sus pares. Asimismo, señala que también las declaraciones de Chile y otros actos unilaterales no generan ninguna obligación para establecer esta obligación de negociación para el asunto de Bolivia. Aquí están hablando nuevamente de actos unilaterales. Los actos unilaterales también van a generar obligaciones de derecho internacional. Esto es una parte de la jurisprudencia que la Corte ha emitido desde el caso pruebas nucleares entre Australia y Nueva Zelanda contra Francia, cuando se le obligó a Francia a detener todas sus pruebas nucleares que estaba haciendo en el mar Pacífico, señalando que había una clara violación y de igual forma porque el presidente francés en ese momento había señalado que no iba Francia o se había comprometido a que Francia ya no realizaría ese tipo de pruebas nucleares en dicha zona. Entonces la Corte señaló desde ese momento que cuando hay una declaración por parte de los representantes naturales del Estado, que es la troika conformada por el jefe de Estado, jefe de gobierno y el canciller, estas declaraciones van a ser consideradas como propias del Estado al que representan. Entonces, cuando se hacen de forma clara, pública y de forma inequívoca, hay situaciones en las cuales se pueden caracterizar dichas declaraciones como actos unilaterales del Estado, del cual se generan obligaciones. Entonces, aquí nuevamente podemos ver la relevancia también de los tweets que tenemos a cada rato en la relación bilateral México-Estados Unidos por parte de Trump. Estos tweets no solamente son tweets de que está desahogándose, sino ese es el fundamento o el razonamiento por el cual las propias cortes estadounidenses han señalado que son directrices políticas y es la razón por la cual en varios casos, como en el caso de DACA, en los casos de violencia transfronteriza, en el análisis sobre la legalidad de todas las medidas migratorias implementadas en dicha nación, se considera estos tweets y se han considerado como pruebas, porque son declaraciones que hace de forma pública e inequívoca el representante de dicho Estado. Entonces sí van a tener un peso y un elemento jurídico a considerar. De igual forma, Bolivia argumenta que Chile había generado una obligación meramente porque nunca protestó que Bolivia siempre argumentará que se había generado una obligación de derecho internacional. Básicamente aquí se basó en el principio de aquiescencia. La aquiescencia es básicamente una aceptación tácita de los hechos, en la cual si yo no protesto y consiento con mi comportamiento no protestando cierta declaración, entonces lo que argumentaba Bolivia es que se generaba un reconocimiento a tal situación. En específico, ellos dijeron que nunca protestó Chile la declaración que hizo Bolivia cuando firmó la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas, donde habían hablado que seguían negociaciones para la restauración de Bolivia de su derecho soberano a salir al Océano Pacífico.
Obviamente la Corte Internacional de Justicia desechó dicho argumento, dijo que la figura de la aquiescencia no generaba ninguna obligación de derecho internacional. Entonces, bueno, como se lo batearon, pues fueron al siguiente argumento, la figura del estoppel. La figura del estoppel es una figura del derecho internacional derivada del common law, en la cual se señala que nadie puede afirmar y negar al mismo tiempo. En otras palabras, no les puedo, bueno, lo que se critica mucho en los estados, de que no pueden señalar que tienen cierta política, pero en la práctica hacen otro tipo de conducta. Entonces, aquí argumentaba Bolivia que aplicaba la figura de estoppel porque Chile siempre había tenido la voluntad de negociar con Bolivia este acceso soberano. Entonces la Corte dijo, hay que distinguir, una cosa es la voluntad de Chile de querer seguir teniendo estas pláticas y otra cosa muy diferente es señalar que de esta buena vecindad, buena voluntad, se genera una obligación de derecho internacional. Siguiente, por favor. La Corte sigue diciendo que también aquí es muy importante que no existe dentro del derecho internacional nada que pueda sustentarse a que existe un derecho a las expectativas legítimas. Esto es muy importante en materia comercial. El concepto de expectativas legítimas se ha generado mucho y se ha manejado en los paneles de la OMC, y también en materia de inversión extranjera, en la cual un Estado puede argumentar que realizaron ciertos actos porque la contraparte le hizo creer que iban a llegar a la cristalización de un acuerdo en específico. En otras palabras, si yo entro en un acuerdo comercial, negocio los términos del mismo con otro Estado y empiezo yo a implementar y hacer modificaciones legislativas nacionales, empiezo a hacer adecuaciones ya de infraestructura y todo lo demás, y de repente el otro Estado me sale pues, con la pena, pero mi Congreso no aprobó el tratado, pues bueno, ahí comercialmente hablando se ha generado una jurisprudencia o una interpretación en la cual se generaron expectativas legítimas por el comportamiento del otro Estado y yo tengo el derecho a reclamar una indemnización. Entonces, aquí la Corte lo que dice es, bueno, cierto, el principio de expectativas legítimas se desarrolla en el comercio internacional, pero no podemos afirmar que este principio ya ha permeado al derecho internacional en general. En otras palabras, termina bateando el argumento de Bolivia y señala que no hay ninguna expectativa legítima por la buena voluntad de Chile para negociar. De igual forma, nos señalan, y bueno, técnicamente Bolivia se basó en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta Americana y demás instrumentos de la OEA y de las Naciones Unidas para señalar que en la mayoría de estos señalaban como un mecanismo de solución de controversias pacíficos la negociación. Entonces la Corte dice, sí, hay que reconocer, todo lo que dicen estos acuerdos es de que no hay que recurrir a la guerra, hay que solucionar todo de manera pacífica, pero ojo, Bolivia, en ningún lado dice que existe la obligación de un mecanismo en específico de solución de controversias y en otras palabras, no hay obligación para Chile de negociar. Posteriormente empieza a citar también las resoluciones de la OEA a Bolivia, diciendo, oye, pero es que la OEA, la Asamblea General de la OEA ya ha invocado, ha exhortado varias veces a Chile a que negocie con nosotros. Y la Corte dice, ojo, las resoluciones de organismos internacionales no generan ningún efecto jurídico a nivel internacional. Entonces, bueno, esto es muy importante para que ustedes en ese sentido valoren y tengan en cuenta cuál es el peso de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No tienen un valor jurídico ninguno. Entonces ahí cuando preguntan cuál es el valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la respuesta es como documento nada, ¿no? Precisamente pues por eso es una simple declaración. Las únicas resoluciones que emiten organismos internacionales y que son vinculantes dentro del derecho internacional van a ser aquellas emitidas por el Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas o aquellas resoluciones emitidas por la Organización Mundial de Salud cuando emite reglamentos sanitarios para evitar las pandemias a nivel mundial. Y de igual forma, bueno, termina la Corte, si nos podemos regresar, la Corte termina señalando, también batea el argumento de Bolivia, en la cual dijo Bolivia, bueno, a lo mejor en lo individual no hay una obligación por parte de los chilenos, pero oye, Corte, ¿qué tal si juntamos todos? Pues a lo mejor ya se genera de forma acumulativa
una obligación de derecho internacional. Y la Corte también nos termina bateando diciendo, pues con la pena, aun cuando tú juntes todo, pues tampoco va a tener ningún valor jurídico. Entonces, es una gran derrota para el gobierno boliviano. Aún así, con esta gran derrota, Evo Morales termina reeligiéndose nuevamente, pero bueno, al día de hoy se ha considerado como que se ha cerrado casi todas las puertas a una negociación por el momento para poder hacer que Bolivia acceda al mar, ¿no? Entonces, probablemente en un futuro pueda haber un intercambio territorial en el cual Bolivia le ceda cierta parte de su territorio a Chile y Chile haga lo mismo para que puedan salir al mar, pero bueno, en estos momentos es muy dudoso y a lo mejor vamos a pasar varias décadas sin que se pueda solucionar el asunto y bueno, los bolivianos en el análisis jurídico, pues bueno, sí, hubo un impacto dentro de la sociedad pues porque consideraron ellos técnicamente que habían perdido cualquier posibilidad ya de negociar ese tipo de acuerdos. Y de igual forma, pues Perú pues tampoco está accediendo mucho, porque dentro de los acuerdos de paz, de los armisticios que hubo después de la Guerra del Pacífico, pues Perú tiene que conformar sus líneas territoriales con Chile y una vez que se acuerden ya se puede tratar el asunto de Bolivia. Entonces, a Perú tampoco políticamente hablando le conviene zanjar esta disputa con Chile, pues porque ellos también no quieren darle la oportunidad a Bolivia que se vuelva un competidor siendo más su vecino. Entonces aquí también hay elementos de geopolítica en los cuales todo el mundo va administrando los procesos de negociación y muchas veces no les conviene a los estados ni siquiera zanjar una controversia en específico para evitar que alguien más los pueda desplazar. Técnicamente con esto, pues Bolivia se va a quedar un poco más retrasado en su desarrollo económico y se considera que Perú y Chile pues van a despegar y más porque estrecharon lazos de amistad durante este conflicto. Ok, pasando ahora a lo que sería el caso de India contra Pakistán, si nos regresamos al anterior, por favor. Tenemos que técnicamente el caso se va a centrar en lo que serían graves violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en relación y detención de enjuiciamiento de Sudhir Jahad, un nacional de la India sentenciado a muerte por un tribunal militar en Pakistán. Bueno, esta persona técnicamente fue acusado de espionaje y de terrorismo por el gobierno pakistaní. Señala que hubo varios puntos muy dudosos en el momento en el cual lo detienen. Como por ejemplo, estaba en una zona desértica de la frontera con Pakistán, llevaba 2 pasaportes consigo, entonces, y estaba realizando actividades medio raras, ¿no? Porque decían que qué hacía ahí. Al final de cuentas, como la relación bilateral entre ambos países no ha sido muy buena históricamente, al final de cuentas terminan señalando, y bueno, considerando que era un exmilitar de la India, terminan considerando que era un agente gubernamental, técnicamente un espía, en el cual estaba realizando ciertas actividades no bienvenidas en el territorio pakistaní. Aquí es muy importante, como dato cultural, señalar que a nivel internacional no hay ninguna condena al espionaje. Técnicamente no hay ninguna convención internacional ni tratado que lo criminalice. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los estados tienen esta figura y tienen este tipo de agentes, los cuales buscan que hagan este tipo de actividades en territorio extranjero, aún sin el consentimiento del estado receptor. Entonces, bueno, por eso no hay ningún fundamento jurídico que pueda señalar o criminalizar lo que sería el espionaje y muchas veces cuando se detiene a un espía, pero lo calientan los estados dentro de sus cárceles y esperan a que haya un activo dentro del otro estado con el cual haya el interés para negociar e intercambiar. Te intercambio el espía que yo detuve y a lo mejor tú me cedes en cierto tema en específico o intercambiamos espías. Entonces, esto es muy común en el mundo, pero bueno, con salvedad de que con los avances tecnológicos pues ya no es necesario mandar a alguien y todo se hace de forma electrónica, con el hackeo. Entonces hay métodos mucho más sofisticados. Si no recuerden el caso de Jamal Khashoggi, el periodista de Arabia Saudita, el cual fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, donde después de que hubo todo este incidente y todo el mundo se preguntaba dónde estaba, surgieron los audios de la oficina del cónsul general y en la cual se comprobaba cómo los agentes de Arabia Saudita se habían trasladado directamente a Turquía pues, para poder realizar este operativo y matar al periodista dentro del consulado general. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde salieron los audios? Y la respuesta es, pues técnicamente estaban espiando la representación consular de Arabia Saudita en dicho territorio. Entonces es una práctica común.
que hacen los estados. Ustedes ven los documentos que se emiten después de la creación de la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos que Estados Unidos estaba espiando a todas las delegaciones, todos los representantes de los demás estados que estaban participando en la negociación para poder ver cuáles eran sus posiciones y poderles ganar la jugada en el momento de negociación. Si ustedes checan todos los documentos que salieron en Wikileaks, pues también hay filtraciones de cómo el gobierno de Estados Unidos, de manera sistémica, espía al gobierno de México para poder avanzar en las negociaciones en ciertos temas o estar adelante sobre las posiciones que se va a fijar dentro del gobierno de México. Entonces, es algo tradicional, es algo normal. Entonces, bueno, es algo normal, pero sí se criminaliza o se acusa de que es malo en la retórica política. Entonces viene esta problemática entre India y Pakistán, la persona esta es detenida, entonces India reclama que nunca le dieron acceso consular ni notificación consular respecto a la detención de su nacional por parte de las autoridades de pakistaníes, específicamente porque este individuo fue sentenciado a la pena de muerte. Entonces, técnicamente lo que argumentó India es que no hubo los elementos suficientes para poder considerar que se respetó el debido proceso del individuo ante las autoridades de dicho país. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí lo que nos señala la Corte, y principalmente por lo cual argumentaba Pakistán de que nunca le avisó a la India, es porque Pakistán, bajo su interpretación, dijo, pues con la pena, es un espía y actos de espionaje y terrorismo, pues no les aplica la notificación consular. Entonces, ese fue el principal argumento que esboza Pakistán, retomando esta ideología del derecho del enemigo, del funcionalismo penal, en la cual se señala que estos grandes criminales pues, no van a tener los mismos derechos que el resto de los criminales. Entonces, aquí intentan promover esta argumentación ante la Corte Internacional de Justicia, señalando que los trabajos preparatorios y el texto de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, pues técnicamente establecían una excepción para casos de espionaje o terrorismo, en el cual esas personas no iban a tener el derecho al acceso consular. Aquí la Corte determinó que, bueno, antes de entrar al fondo, todo esto fue argumentado por parte de Pakistán como elementos para señalar que la Corte no tenía competencia. En otras palabras, sí tiene jurisdicción, pero no eres competente porque hay una traba procesal en el caso. En específico, invocó dos teorías el gobierno de Pakistán, en la cual en un principio había señalado que había un abuso de proceso porque todavía había varias instancias a nivel nacional en la cual se podía defender el nacional de la India. Obviamente la Corte dijo, ¿sabes qué? Desde que el momento que hay una violación de la Convención de Viena, pues no podemos seguir con un proceso ya viciado. Entonces, aun cuando haya instancias restantes, a lo mejor apelación o Suprema Corte, o el proceso de clemencia, no son aplicables porque ya hubo la violación. Entonces, no puede haber esta tabla procesal en la cual yo deseche el asunto. Segundo argumento, dice, no puedes, Pakistán argumentaba que era un abuso de derechos porque técnicamente habían señalado que la India estaba abusando de estos derechos porque por un lado se está reclamando que se respete la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero por el otro lado, cuando Pakistán, dentro de las investigaciones penales en contra de este individuo, le pidió asistencia jurídica mutua a la India para que le remitiera evidencia para poder incorporarla en la carpeta de investigación en Pakistán sobre los delitos de espionaje y terrorismo, pues la India pues básicamente los ignoró monumentalmente. No le hace caso a esta petición de asistencia jurídica que Pakistán remite vía Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, que son los tratados que existen a nivel bilateral para obtener evidencia en el extranjero. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues no voy a cooperar yo, pues porque la India tampoco cooperó conmigo. Y la Corte le dice, a ver, ubícate, no tiene nada que ver un tratado con el otro. Entonces, el hecho de que ellos no hayan cumplido no evita que ellos puedan acceder a la competencia en la Corte. Y finalmente nos señala también la teoría de las manos limpias. La teoría de las manos limpias señala también en materia internacional de que yo no puedo reclamar el acto o el comportamiento de un tercer estado si yo incurrí en un acto ilícito que produjo esa consecuencia del tercer estado. En otras palabras, yo no puedo ir a invadir el territorio de un tercer estado y argumentar que ellos violan el derecho internacional humanitario utilizando de forma desproporcional el uso de la fuerza. Ahí yo no tengo las manos limpias.
Entonces, básicamente yo provoqué esa violación de derecho internacional, y es justo lo que argumenta aquí Pakistán, en la cual le dice a India, ¿sabes qué? Probablemente tú lo mandaste al espía, y segundo, tampoco quieres cooperar conmigo, pues yo tampoco voy a reconocer la competencia en la Corte, y la Corte está evitada de conocer el asunto. Obviamente la Corte desecha dicha argumentación y entra al asunto, al estudio del fondo. Básicamente la Corte dice que el artículo 36 de la Convención de Viena, ni el artículo 36 ni los trabajos preparatorios señalan o establecen algún argumento bajo el cual se pueda señalar que sí hay una excepción a la notificación y al acceso consular. En otras palabras, es un derecho general absoluto, en el cual no hay excepción alguna, aunque sean terroristas o los peores criminales a nivel mundial. Todos van a tener el derecho a la notificación y al acceso consular. Aquí es muy importante los trabajos preparatorios, porque si ustedes se van al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, va a ser uno de los métodos paralelos o auxiliares a la interpretación de esos instrumentos legales. Aparte del texto, el sentido ordinario y sentido común del tratado y el contexto, pues también se va a poder considerar los trabajos preparatorios en caso de que haya duda. Por eso también la Corte entró a estudiar todos los argumentos que se virtieron en las negociaciones de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, la Corte determina que no hay ningún argumento dentro del derecho internacional donde, bajo consideraciones políticas o seguridad, se pueda limitar. De igual forma, hay una convención bilateral entre Pakistán y la India, en la cual Pakistán señalaba que aquí sí existía esa excepción, y la Corte le dice, pues, con la pena. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece los derechos mínimos que deben de existir a nivel mundial sobre este tipo de acceso consular. Entonces, tú no puedes crear una convención que los limite. Básicamente, la propia convención señala que puedes ahondar, explicar, extender o suplementar, pero no los puedes limitar. De igual forma, señalaron que aquí, si bien el artículo 36 señala que solamente se le va a dar notificación consular al estado de origen de la persona detenida cuando el individuo lo requiera, aquí la Corte señaló, oye, sí, pero aunque lo requiera, y si bien en este caso nunca lo requirió, también hay que partir de la premisa que las personas muchas veces no van a tener que tienen este derecho. Entonces, no pueden ejercer este derecho si lo desconocen. Entonces, si tú nunca le avisaste a la persona que tenía el derecho a notificar a las autoridades de su estado receptor, pues no puedes argumentar tú que no quiso ejercerlo, porque nunca se lo explicaste o se lo informaste. Ahí señala claramente que hubo una violación por parte de Pakistán. De igual forma, señala que la notificación, la Convención de Viena señala que se tiene que realizar sin dilación alguna, y esta sin dilación alguna, pues se entiende que tiene que ser de forma inmediata, después del arresto y antes del interrogatorio. Y bueno, técnicamente Pakistán lo hace 3 semanas después, muy tarde. Y aunque se hace 3 semanas después, el gobierno de la India no había tenido la posibilidad de acceder a su nacional, sino hasta después de la sentencia. Entonces, señala básicamente que la Convención de Viena sobre el derecho la Convención de Viena sobre relaciones consulares señala que tiene que haber esta notificación consular, y si no se realiza, va a haber una violación grave a todo ese sistema establecido en el andamiaje de esta convención. Siguiente diapositiva, por favor. Y de igual forma, al final señala que también batea el argumento de la India, en la cual estaban pidiendo la nulificación de la sentencia, y la Corte dice, a ver, ubíquense. La reparación que se tienen que hacer en este tipo de violaciones no es nulificar la sentencia. Lo que tiene que haber es una revisión y reconsideración de la sentencia a la luz de la violación del derecho internacional. En otras palabras, no es nada más de que hubo una violación, libérenla, sino técnicamente lo que se tiene que analizar es si aplica la teoría del árbol envenenado en ese tipo de procedimientos, y si hay un vicio de origen, se tiene que reponer todo el procedimiento o que el Estado determine lo que quiera, que también es a lo que concluye la Corte. Pero al final de cuentas lo que señala es de que esta obligación de revisión y reconsideración es una obligación de resultado, la cual se tiene que realizar de forma incondicional, que se realice una revisión efectiva y reconsideración. Este párrafo es muy importante y no lo saca nada más así la Corte, sino básicamente este párrafo es el resultado de los antecedentes que les había comentado en un principio.
Este caso es la conclusión de la tetralogía de casos de asuntos consulares ante la Corte Internacional de Justicia, la cual primero pasó por el caso de Ángel Breard entre Paraguay y Estados Unidos, el caso de los hermanos Lagrand, Carl y Walter, Alemania contra Estados Unidos, el caso Avena de los 50 connacionales mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos, y este es el último de los casos, donde la experiencia. Y al ver que Estados Unidos siempre argumenta de que sí tengo la obligación, pero ¿qué crees con la pena? Yo como gobierno federal, pues no tengo la autoridad para obligar a lo mejor a Texas a que no ejecute este nacional, pues con la pena. Yo solamente le estoy diciendo, oye, por favor, Estado de la Federación, no los mates, otórgale una revisión y reconsideración. Entonces, como vieron que Estados Unidos se comportaba de tal forma y los estados siempre aplicaban esa de que, bueno, yo le estoy diciendo, pero no tengo el poder para modificar una decisión de este tipo, pues la Corte dice, a ver, ubíquense, esta obligación es de fin, no es una obligación de medios en la cual baste con que tú digas tú que le echaste muchas ganas. No, tienes que llegar a un fin específico, un resultado en específico, y es precisamente lo que aclara aquí la Corte. ¿Cómo lo llegas? No lo sé. Tienes que modificar a lo mejor legislación nacional, puede ser, haz lo que quieras, pero tienes que revisar y reconsiderar caso por caso de estas violaciones. Entonces, esto es uno de los casos en el cual se resuelve de esta manera por la gran influencia y por el caso Avena, precisamente. Es uno de los casos de las repercusiones del caso Avena, donde el gobierno de México ayudó y promovió mucho para la cristalización de este principio dentro del corpus normativo del derecho internacional. Pasamos al que sigue, por favor. Y finalmente, vamos a tener el caso de Costa Rica y Nicaragua, un anterior, en el cual aquí, bueno, vamos a tener una disputa también ya que remonta de varios años, pero precisamente pues, por la forma arcaica en la cual la mayoría de los estados habían delimitado territorialmente sus fronteras, en la cual se basaba solamente a lo mejor puntos específicos geográficos que eran visibles. En otras palabras, no se tenía con los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad y decían, por lo general, no, pues donde desemboque tal río o el punto medio del río va a ser la frontera entre los dos estados. Obviamente las fronteras naturales no van a mantenerse perpetuas, no se van a mantener fijas, sino van a tener muchísimas modificaciones, ¿no? Tenemos la aluvión, la abulsión, y más con el calentamiento climático, hay una gran modificación dramática en todo ese tipo de fronteras. Entonces, por eso en la actualidad surgen ese tipo de disputas y la mayoría de los estados previenen las mismas haciendo una delimitación satelital de sus fronteras, que es como el caso que México tiene con Estados Unidos, en la cual, si bien tenemos todos los emolumentos históricos a lo largo de la frontera norte de nosotros y tenemos las mojoneras, etcétera, etcétera, lo que hace la Comisión Internacional de Límites y Aguas ya es una delimitación con coordenadas satelitales. Entonces, esto va a evitar que nada más nos guiemos de que a lo mejor en el montículo donde estoy parado y hasta donde veo yo es donde va a estar la línea fronteriza, pues eso ya no existe, ¿no? Se está delimitando de manera con coordenada, ¿no? Satelital. Entonces, bueno, en el caso de Costa Rica y Nicaragua no fue el caso. Entonces tenemos que aquí esta área de disputa en la cual, pues bueno, Nicaragua decía que eran todos suyos, especialmente porque aquí habían un pedazo de la costa, bancos de arena que Nicaragua siempre había tenido bajo su dominio. Entonces Nicaragua dijo, no, pues si yo tengo, este es mi territorio y también esta partecita de arriba, pues mejor ya de una vez nos vamos y aquí lo partimos a la mitad y todo esto es mío, ¿no? Entonces, obviamente Costa Rica pues, se puso el grito del cielo, básicamente todas estas bordes son desde 1888, pero técnicamente también esto todo fue un movimiento político, en la cual el gobierno sandinista pues, decidió apoyar a lo que sería el representante del gobierno local, el cual un buen día dijo, pues ¿por qué no mejor aplicamos de que ese territorio también es de Nicaragua y pues nos lo quedamos? Entonces termina este apoyo, este respaldo por parte del gobierno central de Nicaragua y todo esto terminó ya desembocando en varios litigios, en 8 litigios ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual, bueno, la Corte ha determinado que esta parte, pues técnicamente iba a ser de Costa Rica.
¿no? Nicaragua llegó a tal grado de establecer bases militares por esta zona, empezaron a crear y bueno, Costa Rica también para establecer que tenía la soberanía y el dominio sobre el territorio, empezó a construir una carretera que cruza todo su territorio, hubo muchísimos daños ambientales, estuvo a punto de desatar la guerra, mandaron los de Nicaragua, lo que sería dentro de los partidos políticos, a los representantes juveniles a hacer como manifestaciones o a acampar en la zona en disputa, aun cuando la Corte Internacional de Justicia había emitido medidas cautelares en las cuales había pedido a los dos estados que no hicieran nada dentro de esa zona de disputa. Pero Nicaragua le valió cacahuate, mandó a esos jóvenes a acampar y bueno, sí llegó a un punto muy ríspido en este conflicto y tenemos que, bueno, aquí básicamente la Corte lo que hizo para poder determinar la delimitación territorial es seguir, aquí no hubo casi nada novedoso. Técnicamente lo único que hizo la Corte es reiterar la forma de delimitación territorial, determinar a quién le pertenecía a qué. Ya la Corte desde hace 5 años había determinado que le pertenecía esto a Costa Rica, pero lo único que faltaba era delimitar la forma territorial y marítima. Entonces la Corte sigue sus mismos principios históricos ya de hace 60 años, en la cual señala el principio de que la tierra domina al mar. Y aquí es lo que les comentaba, desde 1848 que estaban las fronteras, hubo unos cambios geográficos muy fuertes en la región y fue lo que deriva en la disputa. Entonces, básicamente establece el procedimiento de cajón, que es establecer 2 etapas, primero dibujando una línea media provisional y posteriormente determinar cuáles son las circunstancias especiales para que se pueda ir ajustando la línea en la delimitación marítima. En sus palabras, va a tomar un punto medio, la Corte nunca se va, y es una de las críticas que le hacen a la Corte siempre, de que nunca determina bien la controversia, sino casi siempre termina fungiendo como mediador, en la cual siempre busca una solución amistosa, un punto medio en la resolución en la cual están reclamando las partes. Entonces, en materia de limitación territorial, se sigue este principio. Se va a hacer el punto medio a partir de los puntos geográficos limítrofes y a partir de ahí se va a extender la línea virtual sobre la delimitación marítima, pero esta va a ir modificándose dependiéndose de los relieves importantes o las circunstancias especiales a las que se hace referencia, en la cual se pueda ir modificando punto por punto. Aquí básicamente señala que sí existen circunstancias especiales, específicamente la estrechez en los bancos de arena, la alta inestabilidad, en los cuales es una barrera entre el Mar Caribe y la parte del territorio que le pertenece a Nicaragua. Entonces, es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, en la cual el banco de arena técnicamente estaba cerrando al territorio de Costa Rica y es justo ahí todo lo que se tenía que tomar en consideración. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos ya cómo delimita la Corte. Aquí ustedes pueden ver cómo aquí es el mar territorial, aquí técnicamente era la zona en disputa, se empieza a hacer la extensión a partir de donde empieza la delimitación territorial y poco a poco se empiezan a tomar los puntos, las circunstancias especiales que les había comentado. Esas circunstancias especiales son las rayitas que están aquí y los que empieza a hacer modificar la orientación de esta delimitación marítima dentro del mar territorial. Ahora, no se queda solamente la delimitación dentro del mar territorial, sino también se va a extender a la zona económica exclusiva y a la zona continental. Siguiente, por favor. En la cual aquí ya lo podemos ver de forma mucho más amplia, como la Corte ya hace la extensión, la prolongación, y aparte aquí empieza a ser el proyectado de las limitaciones con los demás estados, como por ejemplo con Colombia, con Panamá, y entonces aquí ya se empieza a dividir en la zona del Mar Caribe. Entonces, bueno, eso no tiene mucha controversia porque es básicamente lo que es especialista la Corte Internacional de Justicia. En otras palabras, solamente se acude a ella pues, para que ella determine de forma clara cuáles van a ser los límites y los estados siempre se limitan a establecer las reclamaciones que ellos tuvieran sobre cierto territorio, señalar por qué originalmente ese territorio era de ellos o cómo han ellos ejercido el dominio o a lo mejor las personas originarias de dichos territorios habían utilizado a lo mejor cierta parte de estas zonas como lugares religiosos, cómo habían ellos explotado la zona, todo esto, ¿no? Lo que se tiene que demostrar para evidenciar que hay una soberanía y un poder de control sobre dicho territorio. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno,
Aparte de la limitación territorial y marítima, también la Corte emitió otra sentencia respecto a cuáles eran las consecuencias económicas de las violaciones que había hecho Nicaragua al establecer los campamentos militares en el territorio de Costa Rica. Ustedes ven, aquí es el triangulito en el cual estaba en disputa, al final de cuentas se señala que terminó siendo de Costa Rica, pero aquí es donde Nicaragua empezó a establecer campamentos militares, a hacer la construcción y obviamente empezó a haber un daño ambiental muy importante a todo lo que sería el río. El río y aquí en paralelo es donde empezaron a construir la carretera. Entonces aquí la Corte empezó a resolver, y bueno, esos son los bancos de arena, los cuales les estaba comentando, en el cual rodean o terminan de cerrar el territorio de Costa Rica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, aquí venían las reclamaciones, técnicamente, aquí donde podemos ver cómo junto al río se empezó a construir una carretera en la cual todo el mundo concuerda que la construyeron con las patas y literalmente contaminaron el río, ¿no? Pero bueno, solamente fue un ejercicio para demostrar que sí tenía yo soberanía, el Estado, soberanía sobre ese territorio y le estaba ejerciendo. Entonces, bueno, aquí podemos ver las dos reclamaciones. Costa Rica estaba pidiendo la soberanía sobre la isla de los Portillos, que Nicaragua repare y compense los daños ambientales, que Nicaragua no haga obras bueno, estaban zanjando o tratando de crear otra salida por parte del río. Señalaban en un principio que esto era navegable y es justamente parte de la bandera política que tomaron el gobierno nicaragüense, en la cual engañaron también como a su población, y bueno, también hubo muchísimos problemas cuando Nicaragua pierde casi todo el caso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, la Corte determina señalando que le iba a otorgar reparaciones, tenía la obligación Nicaragua de otorgarle reparaciones a Costa Rica, y tenemos que, bueno, por primera vez, la Corte Internacional de Justicia emite reparaciones por daños ambientales, primera vez en la historia, en 100 años, y se vuelve la tercera vez en la cual emite una decisión sobre compensación económica. En otras palabras, que llegamos a la tercera etapa de los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, dividiéndolos entre jurisdicción, fondo y reparación. Entonces, es la tercera vez que se llega a estos asuntos. Como antecedentes tenemos el caso Corfú y el caso de Amados Sadio Diallo, que es el menos conocido, en el cual es un inversionista que era muy amigo el gobierno en turno de la República Democrática del Congo hasta que ya no lo fue, y como ya no lo fue, bueno, era un inversionista el cual se dedicaba a lo que sería la renta de los, ¿cómo se llama?, transportación marítima, ¿no?, los contenedores. Entonces le rentaba todo esto al gobierno del Congo. Él es originario de Guinea, se termina peleando con el presidente del Congo, lo terminan deportando, casi le expropiaron todas sus propiedades en el Congo, y bueno, él termina demandando. Guinea ejerce la protección diplomática y ahí se determinó que sí había habido una violación grave a sus derechos porque lo deportaron sin más y jamás pudo combatir lo que sería la deportación o la expulsión. Entonces, bueno, este fue el tercer caso, en el caso de Nicaragua-Costa Rica, en la cual se otorgó una compensación económica. Y en la compensación económica, aquí muy interesante en materia ambiental, la Corte técnicamente no le hace caso a otras instancias de tribunales internacionales donde se había establecido cierta metodología para poder llegar a la cuantificación de los daños y perjuicios, sino que establece ella sola sus principios. Y establece 4 principios. Primero, se tiene que determinar que la violación de un compromiso conlleva la obligación de otorgar reparaciones de forma adecuada. 2, la reparación del daño debe desaparecer todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación a como hubiera estado, básicamente la restitución íntegrum. 3, la compensación económica es procedente solo en aquellos casos donde la restitución es materialmente imposible o excesivamente gravosa. Y 4, la compensación económica no puede ser punitiva. Siguiente diapositiva, por favor. En otras palabras, no va a haber una sanción como castigo, sino solamente la compensación es para reparar los daños y perjuicios causados. Y aquí, aparte de que haya un daño, tiene que haber un nexo causal, y señala la Corte, reconoce. Es importante saber que en materia ambiental, pues los avances que tenemos en la actualidad pues no son tan avanzados en el sentido que nos puedan permitir que efectivamente va a haber una consecuencia o un daño al medio ambiente, que es técnicamente, bueno, sacando unos casos que llevamos aquí en México, cuando hubo lo de la explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, el litigio que, bueno, controlada por la petrolera British Petroleum,
en la cual si ustedes vieron la película, pues vieron que hubo el derrame petrolero muy grande y técnicamente pues, se argumentó que parte del petróleo, de la contaminación, iba a llegar a aguas mexicanas. Entonces, ahí el gobierno de México presentó una demanda contra esta compañía y al final de cuentas, bueno, se llega a un arreglo extrajudicial en la cual ellos nos otorgan cierta cantidad como una reparación del daño. Aquí el problema que hubo es que no había lo que serían, o no se logró demostrar científicamente que efectivamente hubo una afectación directa entre el derrame y las zonas marítimas mexicanas. Porque si ustedes recordarán, la zona del Golfo de México es de las zonas más contaminadas a nivel mundial y técnicamente es clasificado como zona muerta toda la costa del sur de Estados Unidos, ahí por la gran contaminación que hay. Entonces aquí la Corte dice, si bien no hay evidencia, no vamos a poder argumentar que por la falta de evidencias no haya una compensación económica por el daño que se evidencie. Y aquí las indemnizaciones nos señala que en materia ambiental deben compensarse respecto a pérdida de bienes y servicios ambientales, así como la restauración del medio ambiente, el cual no siempre puede recuperarse de forma natural. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí el argumento fue por parte de Nicaragua y de Costa Rica, dijeron, no, pues es que el medio ambiente se va a curar solito, ¿no? Se va a rebalancear. Entonces dijeron, no, pues con la pena hay algunos casos en los cuales no se puede rebalancear y aun cuando haya la posibilidad de que pase naturalmente, tiene que haber la compensación económica. Aquí ustedes dirán, no, pues ganó Nicaragua, ¿no? Porque le otorgaron la compensación de $378,000. Pero no, al final de cuentas, pues no ganó Costa Rica, porque Costa Rica estaba pidiendo $6.7 millones como compensación y la Corte solamente le da $378,000. Que uno podría pensar, es muchísimo dinero. No, técnicamente, en materia gubernamental, esto no alcanza ni para cacahuates, ¿no? Entonces, técnicamente fue muy poco, y especialmente porque la Corte decidió quitar todas las reclamaciones por parte de Costa Rica, donde ellos estaban pidiendo el pago de honorarios de todas aquellas personas de los salarios de los servidores públicos que se tuvieron que trasladar a la zona en conflicto para poder reparar y contener todas las actividades de Nicaragua. Entonces aquí técnicamente nos señala que si bien los daños ambientales tienen que incluir los gastos y costos, pues no se podía señalar los gastos esos por parte de que ya estaban programados dentro del propio funcionamiento del gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en un caso futuro vamos a tener que, ahorita en la Corte Internacional de Justicia ya está llevando a cabo o desahogando una controversia entre nuestros vecinos del sur, de Guatemala y Belice, en la cual ya están demandados y ya está el caso ante la Corte, y la Corte va a tener que resolver sobre esta parte del territorio, que Guatemala está argumentando que es de ellos y Belice lo tendría que perder. Entonces aquí sí llegaría a ser un impacto para el gobierno mexicano, o el gobierno mexicano sí pudiera llegar a tener cierto interés en este tipo de resolución de controversias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, eso es más o menos un pequeño esbozo de qué fueron los casos que llevó a cabo la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes pueden ver, muchas veces estos tipos de casos pueden sonar lejanos porque se llevan a cabo en La Haya, son solamente entre estados, también por la duración de los mismos suelen durar muchísimos años, pero en la realidad es que es muy importante todas esas sentencias porque van a ser la base del derecho internacional. De igual forma, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia siempre llegan a afectar a millones de personas. Entonces, la Corte al día de hoy está tomando un nuevo brío en lo que sería toda su actividad jurisdiccional y siempre al día de hoy sigue siendo un ícono de lo que sería la justicia internacional. No sé si alguien tuviera alguna pregunta o quedó todo perfectamente claro. Okay. Una pequeña observación. Adelante. Pero preguntas primero, ¿no? Creo que ya. Ahorita llevan su micrófono. Gracias. Buenos días, gracias por la excelente exposición. Bueno, mi pregunta sería esta, es en relación con la isla Clipperton, que está aquí en el Pacífico, ¿no?
Entiendo que en algún punto, creo que de la Constitución de 1917, ya fue excluida como parte de las posesiones de las islas del territorio mexicano. ¿No habría interés por, ahora con el avance del derecho internacional por parte de México, de recuperarla? Bueno, es muy buena pregunta y técnicamente la respuesta es, bueno, no hay ninguna base del derecho internacional, sino básicamente el derecho internacional fue el que resolvió el otorgarle la soberanía de dicho territorio al gobierno francés. Entonces aquí el gobierno de México ya hubo un laudo de Víctor Manuel II, el rey de Italia, que se da después de la Segunda Guerra Mundial, aunque se tarda muchísimos años en darlo, pero bueno, el gobierno de México, siguiendo su posición clásica de respeto a las normas y decisiones de que establezcan instancias internacionales, pues bueno, no podemos desconocer esta decisión y tratar de resolverlo en otro foro. Técnicamente porque aquí ya aplicaría el argumento de res judicata, ya fue cosa juzgada, entonces no habría posibilidad de una nueva negociación. Sin embargo, el gobierno francés, reconociendo de que pues, técnicamente el gobierno de México tiene un interés allí, ha habido acuerdos bilaterales con ellos en los cuales nos permiten hacer lo que sea la explotación de los recursos naturales pesqueros dentro de la zona económica exclusiva alrededor de la Isla de la Pasión. Entonces, bueno, no se puede ya argumentar que es de nosotros, no lo es, pero sí hay esta cooperación entre Francia y México para poder llevar a cabo esta exploración y explotación de recursos naturales soberanos franceses. Buenos días. Es una pregunta más como de que me aclare, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos estaba teniendo una base militar en la isla de Chagos, si era propiedad de Inglaterra? O sea, ¿cuál era el vínculo más o menos ahí? Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo, entonces técnicamente es parte de la estrategia militar estadounidense de cobertura mundial. Entonces tiene acuerdos con muchísimos países a nivel mundial donde se establece acuerdos para establecer bases dentro de su territorio. Entonces, como Reino Unido era técnicamente quien tenía el control y como era su colonia, pues ellos tenían la facultad de poder determinar, de administrarla. Entonces, aun cuando se independiza Mauricio, Reino Unido lo que hace y lo que le critica a la Corte es que separa donde está la base militar y lo que es el archipiélago de Chagos, diciendo Mauricio solamente se independizó en esa región donde están ya ellos allá, pero el archipiélago de Chagos sigue siendo bajo la administración de Reino Unido. Entonces Reino Unido sigue manteniendo el poder soberano y es un acuerdo bilateral en el cual los estados le permiten este tipo de bases militares como lo sucede o Estados Unidos tiene en Cuba, que es Guantánamo. Entonces, aun cuando Cuba está diciendo de que no, ya quiero denunciar el tratado, pues Estados Unidos dice, no, pues con la pena todavía no se denuncia, sigue vigente y a perpetuidad. Muy buenos días. Quizá mi pregunta podría sonar un poco simple o bajo otra expresión boba, por decirlo de alguna forma, pero ¿cuál consideraría usted que sería el papel de la Corte Internacional de Justicia en el supuesto, desde mi punto de vista poco probable, de que Trump verdaderamente se propusiera comprar Groenlandia? Bueno, aquí es muy importante entender cómo operan los mecanismos internacionales. La Corte no va a tener una jurisdicción universal o jurisdicción compulsoria sobre todos los estados. Aun cuando todos los estados, al ser miembros de las Naciones Unidas, reconocen a la Corte como órgano judicial principal, no van a reconocer su competencia o no le van a otorgar la competencia para que conozca las situaciones de las controversias que los estados tengan. Solamente hay 3 formas de otorgarle reconocimiento de jurisdicción a la Corte, que estableciendo una declaración de reconociendo la jurisdicción ipso facto, que el último estado que lo hizo fue Latvia hace 2 semanas y es el número 74 a nivel mundial. Segunda opción, estableciendo una cláusula jurisdiccional dentro de un tratado, o la tercera es sometiendo el caso en específico a la solución de la Corte a través de un compromiso. Entonces, en el caso de Estados Unidos no habría ningún tratado vigente al día de hoy en el cual se pueda argumentar o llevar a la disputa esto, en caso que hubiera, sobre Groenlandia. Y aparte Groenlandia tendría que ser vendido pues, exacto, entonces si Dinamarca no lo vende, pues no hay forma alguna y el único que podría reclamar una violación, bueno, eso sería Dinamarca. Entonces no había, Estados Unidos no, si lo compra no hay ningún argumento, no hay controversia en sí, y si
nos vamos al extremo, que estuvimos en el siglo, hace 2 siglos, y va y lo invade, pues ahí sí se puede argumentar, pero tienes que preguntarte tú, ¿qué tratado es el que le va a dar la jurisdicción a la Corte para conocer de este asunto? Entonces es como que una inmersión al realismo internacional, en el cual, aun cuando existen las normas de derecho internacional, siempre te tienes que preguntar, bueno, si la violo la norma, ¿me pueden llevar a una instancia internacional, sí o no? Y si la respuesta es no, es básicamente carta libre, solamente justificas tu violación, señalando que lo hiciste en apego al derecho internacional. Sí. En el caso del principio o teoría de Killian, me dio la impresión de que prevalecía sobre los derechos humanos en el sentido de que no te puedes valer de un ilícito para hacer valer los derechos humanos. No sé si pudieras profundizar algo sobre eso. La teoría de las manos limpias es se retoma en lo que se llama la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, especialmente en el aspecto procesal, no tanto en materia de derechos humanos. Sí, en la actualidad se puede argumentar en materia de derechos humanos, pero era más en el sentido de que yo no puedo reclamar la violación cometida de otro Estado si yo participé o causé las circunstancias por la cual actuó de forma ilícita el otro. Entonces, en otras palabras, esto ya evitaría de que, si lo aterrizamos en materia comercial, de que si yo le impongo aranceles a cierto Estado, el otro Estado en respuesta pues me vaya a imponer otros aranceles. Entonces, de repente, este Estado le argumenta al otro de que no, él me impuso aranceles, y el otro Estado va a decir, sí, pero yo impuse los aranceles en respuesta a que tú me los impusiste a mí. Entonces, para evitar que se terminaran de fragmentar más las reclamaciones y de que no se pudiera ver todo el conflicto en sí mismo, sino solamente a lo mejor lo conocía de forma segmentada a una instancia internacional, es por la razón por la cual se deriva este argumento de las manos limpias. Aunque claro, se puede aterrizar en materia de derechos humanos de forma similar. ¿Pero no significaría la violación del derecho humano de la persona? Por ejemplo, en este caso, el debido proceso y la asistencia consular. Sí, o sea, sí, en el sentido, a la inversa podría ser, en la cual señalar a lo mejor la India de que yo no estoy cumpliendo con el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua porque tú le violaste la notificación consular nacional. Al final de cuentas se podría argumentar, pero la conclusión es la misma. Bajo la teoría de manos limpias no puedes argumentar tú o no te dan carta limpia para cometer la violación a otra norma de derecho internacional específicamente de derechos humanos. Si es general, que no tiene que ver con derechos humanos, y se puede argumentar lo de las contramedidas legales, ¿no? Pero sí, hay espacio. Gracias, doctor. En el contexto del caso de Bolivia y Chile, coincido plenamente contigo en que una resolución, gracias, de la Asamblea General no tiene valor vinculante per se, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, creo que tiene un valor jurídico muy limitado en el sentido que puede argumentarse válidamente que expresa opinio iuris respecto del Estado que estuvo de acuerdo con la resolución X o Y. Me viene a la mente, por ejemplo, la resolución sobre la integridad territorial de Ucrania, bueno, de Crimea, más bien dicho, sobre el asunto de Crimea, entre otras, ¿no? Entonces, claro, valor jurídico pleno, vinculante, etc., bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos erga omnes. Sin embargo, creo que sí tiene un valor jurídico en el sentido de soft law, ¿no? Una prueba válida, al menos en el respecto de la opinio iuris de ese Estado sobre lo que se está resolviendo. No sé cómo lo ves. O sea, tienes toda la razón en el sentido de que, o sea, si lo vemos de la perspectiva que tú señalas de que es un elemento para argumentar una obligación, sí se puede, pero no en sí no es obligación, solamente te va a servir para demostrar que hay elementos para poder argumentar la costumbre internacional. Va a ser a lo mejor evidencia de la opinio iuris o la inveterada consuetudo, pero en sí mismo la resolución no es nada. Y aparte, aunque digas refleja esto, pues aun cuando tú digas refleja esto, te van a preguntar, sí, pero ¿dónde están los demás elementos? Entonces, si no compruebas los demás elementos, aun cuando tú digas sí, refleja esto, pues no. Pero sí, coincido que es complementario. Gracias. Vamos a tener una última pregunta aquí del maestro José Basol. Doctor, en esa postura mediadora que comentas que ha tomado la Corte Internacional de Justicia, un poco yéndose por la sombrita, es decir, no me comprometo del todo con un país o le doy la espalda a la otra, a la contraparte, ¿hasta qué punto crees que la Corte debería de tomar en cuenta precisamente otros aspectos que estuviste comentando de geopolítica
para tomar una determinación definitiva. Por ejemplo, la diferencia de niveles de desarrollo que tengan los países. Aquí fue evidente en dos casos. Primero el de Nicaragua contra Costa Rica, la gran diferencia de desarrollo que hay entre ambos. Y finalmente le otorga la razón a Costa Rica, ¿no? Y el otro caso, el de Bolivia con Chile, también, probablemente más contundente, siendo que Chile pues prácticamente se lleva toda la costa del Pacífico sudamericano y que, bueno, esto viene precisamente de una guerra. La frontera actual se estableció como producto de una guerra. ¿Cómo poder reivindicar, inclusive hasta yéndonos a los derechos humanos, los derechos primigenios de los pueblos? En este caso, en principio fue con Perú, que se redujo la costa peruana también, pero ahora con Bolivia dejándole nada de salida al mar. No quiere decir que esté de acuerdo, que esté en desacuerdo con la resolución de la Corte, con la sentencia de la Corte, en ese sentido. Quiere decir, si no habría otra salida, otros elementos que debiera tomar la Corte desde tu punto de vista a la hora de tomar una determinación, y no solamente las fuentes principales que establece el artículo 38 de la Corte, o sea, los tratados, la costumbre, los principios, y luego ahora de manera auxiliar porque tomó en el caso de Bolivia y Chile el precedente del mar Egeo, ¿no? De Grecia y Turquía. ¿Hasta qué punto crees que debiera tomar en cuenta otros elementos que están fuera de los tratados, de la costumbre y los principios generales? Aún cuando a lo mejor la respuesta sencilla sería de que no, sí, debe haber un progreso del derecho internacional un poco más fuerte, o la Corte debe adoptar un rol más activo en el progreso del derecho internacional, yo creo que la opinión o la posición correcta va a ser la que adopta el realismo jurídico, en la cual señalan que el sistema o básicamente el juez no tiene que operar o promover el derecho o lo que sea la legislación, o a lo mejor tomar criterios externos que a lo mejor nos pudieran dar un salto cuántico de lo que conocemos el derecho internacional o el derecho nacional en el momento actual, sino que el juez lo que debe hacer es velar porque sea predecible propiamente el sistema. Entonces, el actuar judicial hay que verlo como este tipo de mantitas en las cuales a lo mejor las abuelitas iban parchando pedacitos de tela y los iban uniendo. Entonces, poco a poco va el progreso del derecho, pero el juez no tiene la posibilidad de a lo mejor tomar factores externos en los cuales vayan en un avance tan progresivo que se pueda considerar que están basándose en lo que sería ley enferenda, en lo que ellos quisieran que el derecho internacional fuera, sino se tienen que basar en lex lata. Entonces, considero que la Corte está actuando de manera correcta. Si los estados no quisieran así y quisieran que se resolviera de otra forma, pues se van al artículo 38.2, ¿no? Lo ex age quod bono. Pero coincido de que el juez debe de hacer o velar para que la predictibilidad de los abogados especialistas en derecho internacional pueda seguir en el sentido que nosotros podamos predecir cómo se van a resolver una controversia en específico con los elementos que ya tenemos preestablecidos en el artículo 38 y no incorporar a lo mejor instrumentos nuevos que pudiera poner cierto elemento o que afectara la certeza jurídica. Entonces, pudiera argumentarse, pero no creo que fuera conveniente, y creo que a lo mejor también en parte es parte de la crítica muy fuerte que se le hace a todos los mecanismos internacionales, ¿no? Muchas gracias, doctor Víctor Emilio Corzo. Le damos un aplauso. Gracias. Queremos darle un presente de parte de las tres instituciones.